Hola y bienvenidos al tercero de una serie de videos sobre IA en mantenimiento eléctrico, electrónico y de instrumentación, donde las ponemos a prueba ante varias situaciones técnicas de estas tres ramas. En el video de hoy vamos a ver si puede ayudarnos a revisar un contactor eléctrico. ¿Será que pueda guiarnos bien? ¿Me dará cátedra el día de hoy? ¿Será que hoy sí saldré humillado? Quédense al final de este video para averiguarlo. Por lo pronto vamos a preguntarle a ChatGPT. ChatGPT, ¿será que puedas ayudarnos a revisar si este contactor está bueno o malo? Por supuesto que sí. Soy tan buena diagnosticando que hasta los contactores me piden autógrafos. Así que no te preocupes que en este duelo eléctrico yo me llevo la corona con todo el estilo. Así que vamos a brillar juntos. Se oye muy confiado, ¿no? La IA promete diagnósticos perfectos, pero yo prometo sarcasmo perfecto y uno que otro chiste malo si hace falta. Bueno, primero vamos a enseñarles cómo lo hago yo y después vemos cómo nos asiste la IA. Aquí tengo un contactor de la marca Telemecanique. Este contactor tiene una bobina de 220 volts y tiene tres contactos abiertos. Son estos de aquí arriba y dos contactos normalmente cerrados. Para los que no conocen mucho, cuando nosotros energizamos este contactor, que sería por medio de estas dos terminales, A1 y A2, si nosotros energizamos con 220 volts de alterna, nuestro contactor lo que va a hacer es activarse, no va a hacer este movimiento mecánico. ¿Sí? Aquí tiene una bobina que se imantiza y atrae un armazón y lo que hace es esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que los contactos normalmente abiertos, por ejemplo este que es el número 13 y acá está 14, este es un contacto, ahorita están abiertos, pero si la bobina se energiza, se van a cerrar, no va a haber continuidad de aquí del 13 al 14. Lo mismo con el 43-44 y 03-04. Caso contrario a los normalmente cerrados, como son el 21-22, 31-32. Estos ahorita aquí hay hay continuidad, puede haber paso de corriente, pero cuando se activa, interrumpe, corta o abre ese contacto. Entonces lo que hacemos ahorita de manera tradicional para revisarlo, pues es medir continuidad con un multímetro. Lo ponemos en continuidad, ¿sí? Si las puntas de nuestro multímetro se tocan, pues va a pitar continuidad. Entonces habíamos dicho que 21, 22, que es el contacto cerrado, actualmente hay continuidad. Lo mismo en el de al lado, pero en los abiertos ahí no tenemos nada, ¿no? Entonces lo que uno hace es primero verificarlo mecánicamente. Vamos a ver si cambian de estado. Aquí vamos a medir un contacto abierto y lo vamos a presionar mecánicamente y vemos si cambia de estado. Ok, ahí está bien. Hago lo mismo con los otros contactos y por ejemplo en el abierto, pues ese está abierto, ahorita no da continuidad, pero si le doy, lo corta, ¿no? Quiere decir que ahorita mecánicamente está bien, pero falta ver si eléctricamente está bien, ¿no? Ahora lo que hacemos es revisar la bobina. La bobina, como es físicamente, solamente es un pedazo de cable enrollado, de alambre. Ese alambre pues tiene una resistencia muy baja, ¿no? Entonces la vamos a medir en ohms. Nos debe dar un valor en ohms muy bajo, ¿no? Ya hemos dicho que la bobina está en estas terminales, que es A1 y A2. Por ejemplo, para este caso nos da 0.521 kilo ohms, o que vendría siendo lo mismo 520 ohms, ¿sí?
es un valor bajo de resistencia. Puede andar, depende del voltaje, entre unos pocos ohms hasta unos pocos kilo ohms, pero nunca mega ohms o arriba de mega ohms, ¿no? Si yo, por ejemplo, aquí midiera y me marcara así OL, que es sobre rango, quiere decir que esa bobina está dañada, está abierta, ¿no? O sea, ni siquiera hay continuidad ni resistencia, está totalmente abierta. Es una resistencia infinita. Y si yo lo checara y me diera 0 o 0.1 muy cercano a 0, quiere decir que esa bobina está en corto, e igual también quiere decir que está dañada, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice la IA, a ver si nos puede guiar o si nos puede hacer esto que les estoy explicando, si lo puede replicar. Hola ChatGPT, te acabo de enviar una imagen de un contactor. Tiene una bobina de 220 volt ampere. ¿Me puedes guiar paso a paso cómo puedo revisarlo? Claro que sí, con gusto te guío. Ya tenemos en cuenta que la bobina es de 220 voltios. Podemos empezar con una inspección visual y luego con mediciones con el multímetro. Si tienes alguna duda en el proceso, me vas diciendo y lo vamos ajustando. Adelante cuando quieras. A ver qué es lo primero que tengo que hacer. Lo primero es asegurarte de que la alimentación esté completamente desconectada para trabajar con seguridad. Luego, revisa visualmente el contactor en busca de signos de quemaduras, suciedad o conexiones flojas. Una vez que todo esté en orden visualmente, pasamos a medir la resistencia de la bobina con el multímetro. Así que lo primero es eso, desconectar la energía y hacer una inspección visual. Ok, ya desconecté la energía, di una inspección visual y se ve muy bien, no hay partes quemadas ni nada. Medí la bobina en continuidad y me dio una lectura de 520 ohms. Perfecto. Una lectura de aproximadamente 520 ohmios en la bobina es bastante razonable para una bobina de 220 voltios, así que eso es una buena señal. Ahora lo siguiente sería verificar el aislamiento de la bobina a tierra para asegurarnos de que no haya cortocircuitos internos. Después podríamos probar la bobina con una tensión de 220 voltios, siempre con mucho cuidado, para verificar que el contactor accione correctamente. Así que si quieres, pasamos al siguiente paso. Dime cómo puedo checar los contactos. Claro, para revisar los contactos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. 1. Con el contactor desenergizado, usaremos el multímetro en modo de continuidad o resistencia. Por ejemplo, los contactos normalmente abiertos NO deberían mostrar un circuito abierto, es decir, no continuidad. Y los contactos normalmente cerrados, NC, deberían mostrar continuidad o una resistencia baja. 2. Con el contactor energizado, conectamos la bobina a los 220 voltios y observamos cómo cambian los contactos. En ese momento, los contactos NO deberían cerrarse, mostrando continuidad, y los contactos NC deberían abrirse, mostrando circuito abierto. De esta forma, podemos confirmar que los contactos funcionan correctamente en ambas condiciones. Si detectas que algún contacto no cambia como debería, ahí sabremos que hay un problema. Si quieres, podemos ir paso a paso con las mediciones y me vas comentando los resultados. Y aquí para este contactor que te mostré la foto, ¿cuáles son los contactos normalmente abiertos y cuáles son los cerrados? Buena pregunta. En el contactor CAT326 de Telemecanic, generalmente los contactos se identifican con las numeraciones que aparecen en la carcasa. Por ejemplo, los contactos normalmente abiertos suelen estar marcados con las terminaciones 1314, 4344 y los contactos normalmente cerrados NC suelen tener las terminaciones 2122, 3132, etc. En la imagen que me compartiste, por ejemplo, puedes ver que los bornes 13 y 14 están marcados como NO y los bornes 31 y 32 como NC. De esta manera ya sabemos
cuáles contactos corresponden a cada tipo y así podemos probarlos de forma correcta. Si necesitas alguna prueba específica o tienes alguna duda con algún borle en particular, me dices y lo vamos viendo. Bueno, pues ya lo revisé y sí, los contactos normalmente abiertos cerraron y los contactos normalmente cerrados abrieron. ¿Qué más puedo hacer? Genial. Eso significa que en términos de funcionamiento, el contactor está actuando correctamente. El siguiente paso sería verificar su comportamiento bajo carga, si es posible. Es decir, conectarlo en el circuito real y comprobar que la carga se energiza correctamente y que no haya una caída de tensión excesiva. Además, si quieres asegurarte de que todo está en óptimas condiciones, también puedes medir la temperatura del contactor después de un rato de funcionamiento para ver que no se sobrecaliente. Pero si todo está bien hasta ahora, ya estamos bastante cubiertos. Si necesitas algo más específico o alguna prueba adicional, me dices y lo revisamos. Si no sé cuánto aguanta este contactor, ¿me puedes decir hasta cuánto amperaje aguanta? Perfecto, entonces este contactor puede soportar hasta 10 amperios a 690 voltios en corriente alterna, así que está bastante bien para la mayoría de aplicaciones comunes. Si necesitas alguna otra especificación o algún detalle adicional, no dudes en comentarlo. ¿Este contactor lo puedo usar para controlar un motor o para qué uso se le da este contactor? Claro, este contactor es muy comúnmente utilizado para controlar motores eléctricos en aplicaciones industriales, especialmente motores de baja media potencia. También se pueden usar para otras cargas como iluminación industrial, resistencias calefactoras o incluso sistemas de calefacción. Así que es bastante versátil. Solo hay que asegurarse de que la corriente del motor o de la carga no exceda la capacidad del contactor. Si tienes un motor en mente o una aplicación específica, me puedes comentar y lo vemos con detalle. Y ya por último, me puedes buscar refaccionamiento de otra marca que cumpla la misma función que este contactor que te mostré. Perfecto, entonces tienes opciones como el Schneider Electric K32 o el Eaton AN16 SNOAB que cumplen con características similares. Solo asegúrate de que coincidan en corriente, voltaje y configuración de los contactos para que todo funcione correctamente. Si necesitas más detalles o alguna otra recomendación, aquí estoy. En caso de que un contactor de estos se escuche vibración o ruido excesivo, ¿cuál puede ser la causa? Buena pregunta. Un contactor que vibra o hace un ruido excesivo puede deberse a varias causas. Algunas de las más comunes incluyen 1. Bobina débil o con problemas de alimentación. Si la bobina no recibe la tensión adecuada o tiene algún defecto, puede causar que el núcleo se mueva de manera inestable. 2. Desgaste mecánico. Con el tiempo, las partes móviles del contactor, como el núcleo o las guías, pueden desgastarse y generar vibraciones o ruidos. 3. Desalineación o montaje inadecuado. Si el contactor no está bien fijado o no está alineado correctamente, también puede vibrar o producir ruido. 4. Problemas en los contactos eléctricos. Si los contactos están sucios, quemados o con mala conexión, también pueden generar arcos eléctricos que producen ruido. Si identificas alguno de estos síntomas, lo ideal es revisar cada uno de estos factores y ver si es necesario limpiar, ajustar o reemplazar alguna pieza. Y con gusto te ayudo a ir paso a paso. Si yo tuviera este mismo contactor en otro voltaje, por ejemplo 110 volts de alterna o 24 volts de alterna o de directa, ¿qué valores en ohmios de la bobina tendría? Buena pregunta. Los valores de la bobina sí varían dependiendo del voltaje de alimentación. Cuando el voltaje es menor, como en 110 volts o 24 volts, la bobina necesita más corriente para generar el mismo campo magnético. Por lo tanto, la resistencia de la bobina será menor en ohmios. Por ejemplo,
Una bobina diseñada para 220 volts puede tener unos cientos de ohmios, como los 520 ohmios que mencionaste. En cambio, una bobina de 110 volts podría tener una resistencia de alrededor de unos 100 a 200 ohmios, y una bobina de 24 volts, que requiere más corriente, podría estar en un rango de 10 a 20 ohmios o incluso menos. En el caso de las bobinas de corriente continua, los valores también pueden variar dependiendo del diseño, pero en general, a menor voltaje, menor resistencia. Así que, en resumen, sí, los valores de resistencia de la bobina cambian con el voltaje de alimentación, y es importante revisar las especificaciones de cada modelo. Si tienes algún voltaje específico en mente, me avisas y lo detallamos. ¿Qué pasaría si yo ya chequé la bobina y me da un valor muy bueno, pero aún así no cambian el estado de los contactos al aplicar el voltaje? Ya verifiqué que sí me llega 220 volts a la bobina y no varía el voltaje, pero aún así no cambian de estado los contactores. ¿Qué podría ser? En este caso, si la bobina está en buen estado y la tensión llega correctamente, pero los contactos no cambian de estado, lo más probable es que el problema esté en el mecanismo mecánico del contactor. Algunas posibles causas incluyen: 1. Núcleo o palanca atascada. A veces el núcleo magnético o la palanca que mueve los contactos se queda atascada por suciedad, óxido o desgaste. 2. Muelles debilitados o dañados. Los muelles internos que ayudan a mantener los contactos en su posición pueden perder fuerza con el tiempo, impidiendo que los contactos se muevan correctamente. 3. Contactos soldado o dañados. Si los contactos han tenido arcos eléctricos o están quemados, pueden quedar pegados o con una mala conexión, y eso impide el cambio de estado. 4. Problemas de alineación. Si el contactor no está correctamente alineado o montado, también puede impedir que los contactos se muevan. En resumen, si todo lo eléctrico está bien, lo más probable es que el problema sea mecánico. En ese caso, habría que desmontar el contactor y revisar las partes internas, limpiar cualquier suciedad, revisar los muelles y, si es necesario, reemplazar alguna pieza. Si quieres, podemos profundizar en alguno de estos puntos o en algún detalle específico. Bueno, pues como ya vieron, la IA sí acertó en todo. De hecho, me dio muchos datos muy buenos. Así que para este caso de contactores eléctricos, yo creo que sí le vamos a poner su palomita. Lo único detallito por ahí fue que los reemplazos que le pedí de contactores en marcas similares, ahí sí le falló por poquito. Por ejemplo, este contactor tiene 3 contactos abiertos y 2 cerrados, y los que me dio solamente tienen 3 abiertos y 1 cerrado. Sí acertó en la bobina y en la capacidad, pero los 3 que me dio como opción, nada más tenían uno cerrado. Solamente uno acertó, un cuarto sí acertó, que es de marca Schneider. Sí es casi que igualito, ¿no? Así que ya ven que el día de hoy sí me dio cátedra. Vamos a ver qué otras cosas nos puede sorprender en videos más adelante. Bueno, sobrinos, ¿ustedes qué opinan? ¿Son Team Humano o son Team IA? ¿A quién declaran ganador hoy? Quiero saber sus comentarios y sugerencias. ¿Qué otras pruebas quieren que realicemos? Y si les gustó este video, den... Bueno, como yo fui mejor diagnosticando, creo que me va a tocar hacer el cierre de este video, ya que lo hago mejor. Así que no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y acompañarnos en más aventuras eléctricas. Nos vemos en el próximo video, donde la IA y la diversión están garantizadas. Nos has llevado, güey,